Bienvenidos a una entrevista más de Contracultura, Movimiento Contracultura. En este tiempo estamos hablando de dos culturas que se chocan, que están en una constante rivalidad, que son las culturas de este mundo contra la cultura del reino. Y hoy vamos a estar hablando específicamente de ideología versus fundamento. Sí, y para esto solamente quiero recordar la esencia por la cual el Espíritu Santo nos ha convocado en estas 2 semanas de activación es profundizarnos en la cultura del reino que pertenecemos y de esta manera renovar nuestro entendimiento para vencer todo miedo al futuro, toda ignorancia también. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, estás haciendo una buena inversión en sabiduría estos días y espero que tu corazón esté abierto, tu mente esté abierta, que puedas preparar el ambiente ahora, apagar las notificaciones, los ruidos alrededor, tener un bloque de notas y una Biblia en mano, porque vamos también a tener herramientas para vencer la batalla cultural con los principios del reino de Dios. Y para esto, para hablar de este tema tan contradictorio en este tema actual, ideología versus fundamento, vamos a estar hablando con el pastor Carlos Maraida. Él es un pastor hace 36 años de la Iglesia del Centro en Buenos Aires. Él también es uno de los coordinadores del Movimiento Argentina, Oramos por Vos. También uno de los coordinadores del Consejo Pastoral de la Ciudad de Buenos Aires. Ha escrito más de 21 libros y sobre todas las cosas es un excelente esposo. Papá de 3 hijos, abuelo de 4 nietos y tiene una autoridad espiritual en la palabra. Fer y yo hemos sido muy edificados por su vida como maestro de las Escrituras y tienen la autoridad y la experiencia como un especialista para guiarnos justamente cuáles son los fundamentos bíblicos para responder a todo tipo de ideología. Cuando decimos ideología, no es solamente ideología de género, cosas de esta generación. Desde los tiempos de Roma, desde la iglesia primitiva, siempre hay ideologías, sofismas y ataques del enemigo, fortalezas mentales para confundir y mezclar la verdad, pero siempre hay una generación que permanece y hoy vamos a hablar con aquellos que perseveran y permanecen y damos la bienvenida al pastor Carlos Maraida. Bienvenido, pastor. Bienvenido, pastor, y gracias por estar. Hola. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal, Marcos? Qué lindo compartir este tiempo con usted. Habría que preguntarle a Silvana si soy tan buen esposo. Ay, no. Me presentaron, ¿no? Pero espero que sí diga sabemos que sí, ¿no? sí. Sí, pero por los frutos conocemos el árbol. Así es. Sí. Gracias por el tiempo. Bueno, de verdad te digo acá delante de todos que sos una inspiración para mi vida en lo personal. Estuvimos juntos ahora en Buenos Aires compartiendo y como veo no solamente el fundamento de la teoría, sino la práctica. La Iglesia del Centro como una iglesia que sirve a la comunidad. Vemos un avivamiento, una unidad y también algo integral, espiritual, mi cuerpo, avanzando en todas las áreas. Pero vamos directamente al asunto, pastor, que creo que ya debes haber tocado ese tema muchas veces. Sé que hay muchos jóvenes y muchos adolescentes que te escuchan también. Y hay algo en los colegios, en la secundaria hoy, que es una filosofía moderna de lo que traía Bauman, ¿no? Que decía la modernidad líquida, que ya no hay cosas sólidas, ya no hay fundamentos inamovibles, sino que cada uno construye su propia realidad, su propia verdad. Háblanos un poquito de esa confrontación. ¿Cómo alguien que tiene fe en Dios puede defender su fe ante las ideologías de este mundo? ¿Cómo ser fuertes en el fundamento bíblico a la vez sin ser, se puede decir, legalista o religioso, pero realmente apasionado por la verdad? Más que una persona negativa que está en contra de todo, rebelde, sino alguien que está defendiendo una verdad y que permanece inalterable. Contanos un poquito de eso. Bueno, efectivamente estamos viviendo un tiempo que en un sentido no es nuevo, como vos bien decías, en todas las épocas ha habido ideologías que van en dirección contraria a lo que Dios dice en su palabra, pero pareciera que en este último tiempo, en estas últimas décadas, ha habido un aumento de la virulencia, de la militancia, los que sostienen algunas de esas ideologías. Quizás el ejemplo más notable sea lo que ustedes decían de ideología de género,
y vemos que muchos de los principios, de modos de vida que los cristianos sostenemos, y yo diría que hasta hace algunas décadas la mayoría de la sociedad también sostenía, aún sin tener una experiencia cristiana de nuevo nacimiento, muchos de esos principios, muchos de esos estilos de vida están siendo fuertemente desafiados. No sé, para mencionar algunos ejemplos, la heterosexualidad, la monogamia, el matrimonio para toda la vida, la responsabilidad de la maternidad y de la paternidad, el carácter santo de la vida desde el vientre de la madre hasta el final de los días, etcétera. Y uno lo que puede ver que la cuestión no son solamente estas temáticas, sino que la cuestión de fondo es un desafío al concepto mismo de verdad. Exacto. Es decir, lo que está en juego hoy es que se habla de que estamos en la era de la posverdad. Exacto. Así es. Es decir, la verdad la define cada uno mientras no afecte yo tu vida, lo cual es imposible, es un planteo utópico porque Sí. cualquier cosa que yo haga afecta a la vida de los demás, pero lo que está en juego es el concepto de verdad. Y entonces uno dice, esto es verdad porque está en la palabra de Dios, y alguien nos va a rebatir diciendo, esa es tu verdad, Claro. no es mi verdad. Claro. Entonces, es muy importante lo que ustedes están planteando en esta charla, de poner fundamentos, ¿no? Sí. La manera en que los cristianos pueden sostenerse, pero no solo sostenerse, sino ser de influencia Así es. transformadora en una cultura llamada de la posverdad, es teniendo fundamentos, ¿no? Y el primer fundamento me parece a mí que es el carácter absoluto de Dios, ¿no? Como autoridad absoluta. Cuando se pierde lo absoluto, todo es relativo. Claro. Pero cuando una persona recibe a Jesús como Señor de su vida, inmediatamente reconoce a Dios como la autoridad absoluta, ¿no? Así es. Por lo tanto, cuando yo reconozco que Jesús es mi Señor, que Dios es mi autoridad, todo lo que Él dice yo lo tengo que asumir como verdad. Así que ese es el primer fundamento, ¿no? A mí me gusta recordar lo que dice el apóstol Juan en la primera carta. Él dice, sabemos que somos hijos de Dios y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. La iglesia en los tiempos del apóstol Juan tenía esa doble conciencia bien internalizada. Doble conciencia que no sé si nosotros, iglesia de este tiempo, la tenemos. La primera es saber que somos hijos de Dios. Sí. Ese carácter de la paternidad de Dios no es solamente una cuestión de una filiación o de una relación afectiva que me da ciertas seguridades emocionales. Tiene que ver con paternidad, tiene que ver con autoridad. Así que la primera cosa que uno debe afirmar es esa paternidad con carácter de autoridad sobre nuestras vidas. Y la segunda cosa es saber que estamos en un mundo, no se refiere allí Juan al planeta Tierra, no se refiere a la humanidad como Juan 3:16, que Dios ama al mundo, sino se refiere a un sistema que va contrario a la voluntad de Dios y que está bajo la autoridad del príncipe de este mundo. Otra vez la palabra príncipe marca allí concepto de autoridad. Principado. Sí. Es una confrontación de autoridades y es una confrontación de parte de las ideologías contra la paternidad de Dios, ¿no? El Salmo 2 dice que hay un motín, que las naciones se amotinan contra Jehová y su ungido, y su Mesías, ¿no?
Y esto es lo que vemos, ¿no? Así es. Y por supuesto dice allí el Salmo asegurando la victoria del pueblo de Dios en esas confrontaciones de todos los tiempos, dice que Dios desde los cielos se ríe, ¿no? De sus Sí, enemigos, así es. exacto. Cuando las hormiguitas que somos los seres humanos nos queremos plantar contra Él y amotinarnos contra Él y contra su ungido Jesucristo, Exacto. Él desde los cielos se ríe porque ve la necedad de nuestros planteos. Pero volviendo, el primer fundamento tiene que ser el fundamento de la paternidad de Dios, ¿no? Y esto es muy, muy importante porque aún dentro de la iglesia la paternidad de Dios ha sido olvidada. Es cierto. La mayor parte de las iglesias evangélicas se han enfocado principalmente en la persona de Jesucristo, y eso está muy bien. Pero Jesús dice, yo soy el camino al Padre. Así es. Él no es el destino final. Todo lo que Él vino a hacer a esta tierra fue para reconciliarnos con el Padre. Fue para que nosotros volviéramos a tener una relación paterno-filial, para que de vuelta todo lo que implica la paternidad, como amor incondicional, como aprobación perfecta, como afirmación, valoración, pero también todo lo que significa paternidad como autoridad sobre la vida del Hijo, vuelvan a ser afirmados en nosotros. Claro que sí. Las iglesias más de carácter pentecostal o carismática han afirmado la persona del Espíritu Santo, y por supuesto eso está perfecto. Pero el Espíritu intercede dentro de nosotros diciendo Abba, Padre. Es decir, la paternidad de Dios no es un artículo dentro de nuestra doctrina, de nuestra teología. Tiene que convertirse en una vivencia en cada hijo o hija de Dios, porque Jesús al venir a nuestro corazón lo que hizo fue reconciliarnos, religarnos, reunirnos con el Padre. Ahora, ¿para qué? Para que podamos tener esa relación y una paternidad sana. Vivimos en un mundo de huérfanos. Exactamente. Y todas las problemáticas humanas, todas, y lo que está detrás de la ideología de género es una desesperación por orfandad. Exactamente. Wow. Y como hay paternidades enfermizas También. que han condicionado la vida de quienes piensan de esta manera, combaten contra la paternidad de Dios, Claro. sin darse cuenta que la paternidad de Dios es la respuesta a su orfandad. Que nada de lo que están necesitando y buscando lo van a poder encontrar fuera de la paternidad de Dios, ¿no? Sí, sí, Así totalmente. que lo primero es volver al Padre, ¿no? Es muy bueno eso. Sí. Ahora, Sobre todo en América Latina, ¿no? Sí. Que es donde más nos cuesta el concepto, porque tengamos en cuenta que son naciones fundadas sobre el abuso de los españoles, la violación, la esclavitud. O sea, no fueron naciones de desarrollo. Exacto, que fueron desarrolladas bajo el amor de la paternidad, sino todo lo contrario. Entonces, hay un libro que nos gusta mucho que se llama Machismo y Matriarcado, Raíces Tóxicas de América Latina, y habla justamente cómo el machismo y el matriarcado son frutos de la orfandad. Nacen de corazones huérfanos y plantean son todas estas corrientes ideológicas que son como distintas maneras de un alma huérfana querer sobreponerse o subsistir, ¿no es cierto? Y bueno, y las corrientes han sido muchas. Ahora, pastor, usted, algo que nos gusta mucho es que usted ha pasado por diferentes ideologías, y me gusta que como congregación, como iglesia, ustedes como familia han permanecido, porque esto es algo relativamente moderno en la ideología de género, pero han pasado muchas otras, ¿verdad? Claro, supongo, sí, han por vivido la supuesto. época de los militares, han vivido diferentes ideologías, ¿no? Sí, imagínate, nuestra congregación tiene 138 años. Wow. wow.
que no la fundé yo. Sí, no, No claramente empieza no a decir fue que yo usted. la fundé. No, claramente no. Pero en 138 años, imagínate cuánta agua ha pasado por debajo del puente, ¿no? Sí, Los primeros tres grandes desafíos de la fe cristiana fueron primero el darwinismo, que cuestiona otra vez la paternidad de Dios a nivel de la creación, ¿no? claro, Es decir, parte de la paternidad de Dios es su condición de creador, ¿no? Todo exacto, hijo es el resultado de un padre, ¿no? claro, La creación de un padre, la concepción de un padre. Y el darwinismo fue el primer desafío a la fe cristiana, ¿no es cierto? exacto, Luego siguió el marxismo, ¿sí? El marxismo también es el mismo planteo contra la paternidad, pero en el plano de lo social. El exacto. darwinismo en el plano de lo biológico, el marxismo en el plano de lo social, y luego vino el psicoanálisis con Freud, que ha sido un desafío a la paternidad en el plano psicoemocional. Claro, Freud decía que teníamos que terminar con el mito del gran padre, ¿no? Y que teníamos que claro, eliminar ese mito religioso de nuestra mente. claro. Ahora, Sí, no estoy diciendo que algunos de los aportes de Darwin, de Marx o de Freud no sean positivos. Estoy claro. diciendo que fueron los primeros cimbronazos que De esta generación. experimentó, claro, de las últimas décadas, ¿no? Antes que esto todavía Nietzsche, que hablaba de la muerte de de Dios, Dios. ¿verdad? Exacto. Pero lo que está todavía más atrás y más atrás, cuando tiramos de la piola, tiramos de la soga, llegamos a Génesis 3:5 Exacto. y el desafío es el yo. El yo Claro. es el problema de fondo, ¿no? Sí. Por eso Jesús dijo que para poder seguirlo a Él tenemos que morir a nosotros mismos, crucificar nuestro yo diariamente, porque Génesis 3:5 es el ser humano tratando de ser Dios, Sí. tratando de desentenderse de la paternidad de Dios y ser Él su propia autoridad, ¿no? Sí, totalmente. Wow, qué Muy bueno fuerte ese eso. punto. Bueno, acá entonces tenemos fundamento inamovible, la paternidad de Dios. Eso es un buen punto de partida porque lo que yo veo muchas veces es que sin querer, algunos a veces con buenas intenciones, pero caen en la trampa de confrontaciones con las personas. O sea, hacen como, en vez de entender una batalla espiritual, a veces agarran como muy personal. Entonces, por ejemplo, en el tema de las ideologías, y comienza a confrontar o ofender a las personas y caen en el trampa del odio, ¿no? Y nos volvemos más una protesta que una propuesta de transformación. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el mundo está polarizado. Siempre, bueno, como en Estados Unidos, la pelea de los negros con los blancos, después izquierda con Pañuelito derecha, pañuelito verde con pañuelito celeste. ¿Cuál debe ser la posición de un cristiano? Por ejemplo, teniendo en cuenta a Cristo, a Jesús, como él tenía en su mesa tanto a un incobrador de impuestos como a un celote, que uno quería matar al otro, los dos eran oposición en lo cultural, pero en la mesa de Jesús se unieron. ¿Cómo hacer eso en la práctica para no caer en la trampa del odio y tratar a un huérfano que aumente su orfandad, sino llevarlo a ser hijo de Dios o a entender que también son hijos de Dios? ¿Cómo crees que es la mejor forma que la iglesia hoy debe manifestarse? Esto que estás planteando, Marcos, para mí resulta vital, fundamental, ¿no? No se puede impactar con el amor de Cristo a alguien a quien yo primeramente no respeto. Bueno. No puedo impactar con el amor de Cristo a alguien a quien yo insulto a través de las redes sociales. A alguien a quien mando al infierno a través de las redes sociales. Claro. Entonces, esto es vital, ¿no? Sí. Cuando
cuando ustedes plantean, me encantó el título que le han puesto a esta intención de poner solidez en los fundamentos de tanta gente que los sigue a ustedes, contracultura, y cuando escuchaba tu WhatsApp, Marcos, explicándome un poquito de qué se trataba esto, mencionabas a John Stott en el comentario del Sermón del Monte. Así es. Ahí es muy importante que entendamos el concepto de contracultura. Así es. Contracultura significa que nosotros vivimos una cultura diferente que en muchísimas cosas va en dirección contraria a la cultura de este mundo. No significa que yo combato a la gente que piensa diferente. Muy bueno, eso es. Excelente. Porque otra vez, nuestro propósito no es ganar una pelea, no es decir nosotros tenemos la verdad y ustedes están equivocados. Nuestro propósito es que la gente conozca el amor de Cristo y sea transformada en todos los niveles de su vida, no solo en su comportamiento, en sus conductas, sino también en sus maneras de pensar o ideologías, sean transformados mediante la renovación del entendimiento por Cristo. Así que nosotros no estamos en contra de la gente. Por eso es importante ese pasaje de Primera de Juan, creo que es 5:18, que dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, no contra personas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que encarnar a nuestro líder, ¿no? Y el apóstol Juan en el capítulo 1 dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Son las dos alas. Así es. Si te falta un ala, te estrellás. Yeah. ¿Sí? Si vos solamente afirmás la verdad, pero no tenés gracia, no tenés amor, no tenés una aproximación, no como estrategia para ganar al otro, sino porque de verdad amás al otro, ¿sí? Te vas a estrellar, la verdad va a hacer que los demás se cierren, levanten la guardia, pongan los tapones de punta. Así que verdad sin gracia, como vos decías en la introducción, Marcos, es legalismo. Así es. Ahora, tampoco puedo salir a volar con el ala solo de la gracia, porque amor que no conduce a la gente a verdad, en realidad no es amor. Exacto. ¿No? Es permisividad, es intento de agradar, es temor a ser rechazado, pero gracia y verdad van juntas. Wow. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que desarrollar esa personalidad de Cristo en nosotros, ¿no? Es decir, tener una actitud amorosa, de gracia, de favor, de respeto de la dignidad humana, ¿sí? En el peor de los pecadores, en el peor de los ideólogos contra Dios, en cada una de esas personas está la imago Dei, está la imagen de Dios. Fueron creados a imagen de Dios. Y yo no es que apruebo lo que piensan, yo no apruebo su comportamiento equivocado, pero yo honro, respeto la dignidad de la imagen de Dios en sus vidas. Por lo tanto, yo tengo que tener una aproximación primero de respeto y luego de servicio, de amor. Cuanto más seguro estoy de lo que creo, cuanto más firmes están mis fundamentos, es cuando más yo puedo aproximarme al otro sin temor. Así es. El que se encierra en la capsulita eclesial y en la campanita de cristal de sus propias creencias, para no contaminarse con el mundo, para que el mundo no me meta sus
sus principios en mi cabeza, es porque no está seguro de quién es y de lo que cree, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante esta serie que ustedes están desarrollando, porque la clave es creer firmemente en esos fundamentos para cumplir la misión, no para encerrarnos en nuestros guetos evangélicos, sino para cumplir la misión, para ir al mundo, para ir a la universidad, a la escuela, a la fábrica, a la oficina y ser sal y luz donde Dios nos ha colocado a cada uno. Muy bueno, pastor, muy bueno. Mira, tengo acá la base bíblica, 1 Pedro 3:15, ¿no? Cuando el apóstol Pedro dice, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Me gustó mucho esa combinación de gracia y verdad, ¿sí? Que debemos presentar defensa de nuestra verdad al que nos demande razón, pero con mansedumbre y reverencia, o sea, como nuestro maestro, manso y humilde de corazón. Yo veo que muchos caen en la trampa del odio y estar ahí con guerras personales cuando nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero también, por otro lado, hay otros que se lavan las manos y no quieren decir nada porque en realidad tienen miedo a la confrontación. Claro. Y es bueno tener en claro eso. No estamos contra las personas. Estamos contra un pensamiento, contra principados y potestades. Principados como un conjunto de principios que se establecen poderes espirituales que generen engaño. La mentira son velos y cuando alguien descubre la verdad les hace libre. Y quizás por llegar con gracia, conectarnos con el corazón de alguien, como Jesús con Zaqueo. Zaqueo, que era cobrador de impuestos, que robaba, pero Jesús entró en su casa, comió con él con gracia, pero manifestó la verdad de tal manera que devolvió todo lo que tenía. Y así yo me quedo pensando en eso, como por ejemplo Martin Luther King, que fue un reformador social más o menos contemporáneo. Su lucha no era contra los blancos, su lucha era contra la desigualdad. Es ahí donde yo veo que mucha gente a veces pierde de vista cuál es exactamente la batalla cultural o qué es lo que queremos. Realmente, como dijiste, la misión son los corazones. Y quiero honrar algo acá en público, Pastor Carlos, que pasó en Argentina. Yo soy brasileño, pero viví en Argentina en ese periodo del casamiento, de la ley del matrimonio igualitario, también la ley del aborto, cosas que nos dolió el corazón porque son leyes que van en contra de Dios. Y responde el Salmo 2, como dijiste, de naciones, hombres conspirando anti Dios, anti familia y todo eso. Pero más allá de eso, me sorprendió un testimonio que cuando estaba ahí por aprobarse la ley había gente no de un lado y gente del otro lado. El que estaba a favor de la ley y el contra la ley. Los que estaban a favor de la ley estaban celebrando con un montón de cosas, con promiscuidad y del otro lado estaban por ahí los más conservadores que querían que no se aprobara la ley. Pero me enteré de jóvenes y adolescentes que se metieron en el otro grupo para abrazar a las chicas y pedir perdón y decir, vengo de parte del Padre Celestial, y decir, los hombres que te dañaron te pido perdón, y le presentar el Evangelio. Y de lo que yo escuché, muchos aceptaron, no a Cristo, pero aunque se aceptaron el perdón, porque en realidad están respondiendo a heridas. Muchas de personas que militan en contra de Dios, en contra de los valores de la familia, es porque están heridos con algún hombre, están heridos con alguna imagen de paternidad, y Dios va a usar la iglesia para restaurar eso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo presentar la defensa de la verdad con mansedumbre y reverencia? Por ejemplo, en un ambiente, cuando mencionaste recién colegios, universidades, nuestros adolescentes, la mayoría de nuestros adolescentes crecen en la iglesia y cuando entran a la universidad, muchos se apartan. Estamos hablando de casi 80% de los que se apartan. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué? ¿Cuáles crees que son los fundamentos que todo cristiano debe tener, tanto un colegio, universidad, como un trabajo secular, que debe ser inamovible? ¿Y cómo presentar eso de tal manera que yo contagie, pero que no sea contaminado? ¿Me explico? Sí, perfecto. Bueno, mirá, siempre, yo decía antes, no tenemos que
amar como estrategia para convencer. Exacto. Dios es amor y por lo tanto su ADN tiene que estar en nosotros. Esa debe ser nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra identidad, nuestra manera de ser. Pero sí, sin usarlo como estrategia, el orden bíblico de Juan 1 me parece que es muy importante. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Es verdad. Primero se aproximó a la mujer encontrada en adulterio con gracia y después le dijo, vete y no peques más. Muy bueno. ¿Sí? Es decir, primero capturó su corazón por el amor que tenía y luego le manifestó que su camino, su comportamiento, su conducta era equivocada. De la misma manera nosotros, los chicos en el colegio, en la universidad, los adultos en los ámbitos laborales, familiares, nuestra aproximación tiene que ser una aproximación de amor y de servicio. Es interesante el pasaje que vos leíste de Pedro, de Primera Pedro, Marcos, porque no dice, ustedes tomen la iniciativa y pongan lo que es verdad. Dice, cuando les pidan. Yeah. Es decir, ¿por qué alguien me va a decir, a ver, espera, Carlos, contame qué es lo que ustedes creen sobre la heterosexualidad, ¿por qué alguien que cree en la sexualidad como una definición del propio individuo me va a preguntar eso a mí? Él ya sabe lo que él cree y no le interesa lo que yo creo. Es más, me tiene catalogado de cuadrado, cerrado, de derecha, etc. ¿Sí? Solamente él va a abrir su corazón a escuchar mi opinión si él vio en mí lo que vos acabás de ilustrar con esos chicos que fueron a donde estaban las chicas con pañuelos verdes. Exacto. Y les pidieron perdón. Es decir, ahí recién bajás la guardia de los demás. Uh-huh. y los demás te van a pedir cuenta, claro, de tu fe. Después la criticarán, la recibirán, serán tocados por el Espíritu, no dejarán que el Espíritu los toque. Esa será otra historia. Pero nuestra aproximación a la gente, una actitud de servicio, de estar pendiente del otro, porque el Evangelio no es otra cosa. El Evangelio, si no convertimos al Evangelio en otra ideología. Exactamente. La palabra ese ideología significa un sistema cerrado de creencias. ¿Sí? Sí. Entonces, si nosotros convertimos al Evangelio en un sistema cerrado de creencias a partir de una actitud cerrada nuestra, la caímos una en la ideología trampa. Más. Claro. ¿Sí? Solo una idea. Y entramos en la misma trampa, ¿no? Sí. Entonces, nuestra primera aproximación tiene que ser amor, servicio, y por supuesto, primero nosotros tenemos que estar firmes en nuestros fundamentos. Por eso, además de la paternidad de Dios, además de la expresión de amor como parte de nuestra naturaleza cristiana, es el compromiso con la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Con la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que estamos citando pasajes bíblicos. Sí, ¿no? sí, es decir, todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. Y los cristianos debemos afirmar y vivir comprometidos con la palabra de Dios como verdad, ¿no? Y con toda la palabra de Dios como verdad. Porque si yo digo, bueno, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero con esta parte no estoy de acuerdo. No creo que esto sea verdad. Si yo una parte de la Biblia no la tomo con su carácter de autoridad sobre mi vida, entonces, ¿por qué otra parte sí va a ser verdad? ¿Qué garantías tengo si dudo de una parte que el resto sea verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener un compromiso con la palabra que viene a partir del conocimiento, del estudio de la palabra de Dios. Sé que esto no es popular hoy en día decirlo, pero es indispensable. Así es. Y la gente
impactada por nuestro amor, afectada por nuestra actitud de servicio, de disposición. Cuando hablo de servicio lo digo en sentido integral, servicio al necesitado material, servicio, miren, tenemos una oportunidad, queridos hermanos, como nunca antes tuvimos con este mundo, esta Argentina rota que hoy tenemos, de estar, yo le digo a la gente, ustedes van a tener 8, 9, 10 oportunidades por día de toparse con alguien necesitado. Claro. El que no está con una crisis de pánico, está con depresión, está con su matrimonio roto, está con económicamente. Económicamente en la lona, socialmente perdido. Es decir, tenemos oportunidades de servicio. Muy bueno. Sí. La gente impactada por esto Va a decir, Wow. ¿por qué Me di crees cuenta, eso? como Claro. dice- ¿Qué crees por el Ya cual pedí- haces eso? Tal Exacto. cual. Lo que vos decías, Pedro, ¿no? Y siempre, 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 primero es la experiencia de fe, luego es la formalización de esa experiencia a través de una doctrina, a través de una Claro. teología. Siempre Exacto. primero viene la experiencia. Voy a hablar en este mundo de relatividades. No podemos empezar por la verdad porque nos van a decir esa es tu verdad. Exacto. Siempre primero viene la experiencia Wow, y buenísimo. luego la formalización teórica de la creencia. ¿sí? Exacto. La iglesia primitiva no tenía Biblia. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo, el Antiguo Testamento había muy pocos rollos de los libros y la mayoría del pueblo no tenía acceso porque era carísimo tener un rollo y además la inmensa mayoría eran analfabetos. Claro. Así que lo que ellos tuvieron fue primeramente una experiencia de conversión, una experiencia con Jesús que los condujo a una paternidad sana, una experiencia con el Espíritu Santo que encendió sus vidas y ya ahí le creían todo a Dios. Claro que sí. Le creían todo porque sus vidas habían sido impactadas, afectadas, transformadas, ¿verdad? Por eso el Señor también en la Gran Comisión, en Mateo 28, no nos dice empiecen enseñando todas las cosas. No, primero hagan discípulos, bautícenlos y después enséñenles todas las cosas. ¿sí? Porque no se puede empezar por la verdad, se tiene que empezar por la vivencia. Y entonces cuando adentro mío está el Espíritu Santo, el apóstol Juan dice, la unción que está en ustedes les enseñará todas las cosas. Wow. ¿sí? Exacto. Y entonces cuando yo estoy encendido por la presencia de Dios en mi vida, le creo todo a Dios, ¿no? Exactamente. Si Dios me dice tirate desde arriba de la montaña, me tiro, ¿no? Porque Él impactó mi vida, ¿no? Qué lindo, pastor, ver entonces cómo la gracia, la verdad, el Eso amor es. son fundamentos y no son ideologías. Así es. Entonces no podemos combatir ideologías con ideologías, sino que no entramos en el territorio de la ideología, sino que desde los fundamentos que tenemos, que es Cristo mismo en nosotros, esa es la esperanza de gloria. Y me gusta mucho lo que usted mencionaba, ¿no? Cómo el ser humano, desde que es ser humano, desde Génesis, se levanta contra Cristo, se levanta contra Dios, contra el Padre, pero nosotros no tenemos que ser como este mundo, no amoldarnos a las ideologías de este mundo, sino renovar nuestra mente, ¿no? Creo que esa ha sido la tentación de la iglesia desde que era pueblo de Israel, después la iglesia, siempre ser moldeado por los pensamientos de la era. Siempre ha sido, cuando estaban en el pueblo de Babilonia, era no hacerse como los babilonios, cuando estaban en Roma, no hacerse como los romanos, y hoy nos toca también combatir de la misma manera. Pero siempre ha sido aquellos que tenían fundamento adentro los que no se amoldaron a las ideologías. Así que, bueno, pastor, sí. Sí, hay muchísimo más por hablar de este tema, sé que podremos estar horas hablando. Por eso me gustó mucho lo que dijiste. Me llevo muchas cosas, pero una de ellas es profundizar en las palabras, en la escritura. Yo veo que por ahí hay muchos jóvenes, adolescentes que les gusta YouTube, por ejemplo, les gusta ver un videíto de debates, les gusta ver una entrevista, pero no les gusta a veces estudiar. Entonces muchas veces decís lo que otro dijo, pero no lo que
cada uno experimentó. Entonces me gustó eso, que cada uno tenga su experiencia con el Espíritu Santo, su experiencia con la verdad, y entonces con gracia y verdad transmitimos la cultura que pertenecemos. Y me lleva a otra cosa también, contracultura no es contra las personas, es ir en una dirección contraria a este mundo. Exacto. O sea, todo lo que nace en pecado va a terminar en muerte. O sea, todo lo que se desvió de Dios. Entonces, es solo decir, hey, vamos para otra dirección. Arrepentimiento es cambiemos la dirección, No y ese es el estamos en mensaje. contra de ellos y de su ideología, sino en contra del camino, ¿no? De la dirección. De la Hey, dirección. si siguen por ahí, van a caer en un abismo. Exacto. También, Exactamente. Y lo que decía recién Fernanda, ¿no? No caer en la cautividad cultural. Todas las generaciones de la iglesia o del pueblo de Dios en general siempre ha tenido el peligro de caer en la cautividad. Y cuando uno es cautivo de la cultura, no puede transformarla. exacto. Wow, así es. Exacto. Muy bueno eso, muy bueno. Creo que también para aquellos jóvenes que estudian, que les toca afrontar la realidad, a nosotros algo que nos gusta mucho es estudiar la historia del pueblo de Israel. Creo que tenemos una evidencia social, histórica, de cómo la persona de Dios, su palabra, lo que Él dijo, se cumple y se va a cumplir. Entonces, creo que también sirve como una herramienta que termina siendo un fundamento interno cuando uno lo estudia. Han pasado civilizaciones, han pasado años de historia, pero el pueblo permanece porque hay una palabra de Dios, hay una bendición, y todo lo que Él ha hablado, ni una sola de esas palabras deja de cumplirse. Así que los invitamos a que sigan profundizando en el fundamento que es la palabra de Dios y nuestra fe en Él. Damos gracias, Pastor Carlos Maraida, gracias por este tiempo. Muchas gracias. Recomiendo a todos los que vieron esta entrevista que vuelvan a ver, que repasen los puntos, porque se dijo muchas cosas que creo que son dignas de poner un zoom ahí y profundizar. Gracias, que el Señor te recompense. Saludos a Silvana, a tus hijos, a toda tu asignación en el reino, y que el Señor te Un beso enorme a recompense. Silvana. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Para mí un privilegio compartir con ustedes y los felicito por esta iniciativa. Los felicito por este programa global de fortalecer fundamentos. Dios los guarde, un beso grande a los 5. Chicos, la verdad que ustedes ya se ganaron el cielo. Estamos agradecidos. Nos vemos pronto. Gracias. Bueno, y a todos seguimos. Acuérdense que son 2 semanas de activación para vencer la ignorancia, para vencer todo miedo del futuro. Nos estamos equipando. Y como leímos en 1 Pedro 3:15, preparados para presentar defensa de nuestra fe cuando nos demande la razón, y que seamos un pueblo de gracia y verdad. Sí, así es. Así que nos vemos mañana nuevamente para seguir en esto de lo que es contracultura. Acuérdense de postear y avisar a sus amigos, y usando el hashtag Juntos hasta el final, Movimiento Contracultura. Nos vemos pronto.